Entonces, el uso, digamos, la imagen dogmática del pensamiento definió el pensamiento a partir del uso empírico de las facultades, que sería ese uso que encontramos en un sujeto enfrentado a un objeto en el plano de lo actual, ¿no? En donde el movimiento incesante, la creación y la diferenciación, de algún modo parecen haberse detenido. No se detienen porque el ser sigue insistiendo permanentemente, pero bueno, en principio el error sería creer, quedarse con esa parte de la realidad, ¿no? Ahora, en los cuerpos, en los seres y en el propio pensamiento, hay experiencias, como había dicho Platón, que nos invitan a pensar, experiencias que no son sensatas, ¿no? Hay experiencias locas, hay cosas que nos provocan, hay cosas que nos conmueven, ¿no? La vida sería un embole si se redujera a estos reconocimientos, a estas sensaciones empíricas en donde uno lo que hace es limitarse a identificar cualidades, asignárselas a un objeto. La vida no se juega ahí, ¿no? En la vida hay otras cosas, ¿no? No solo hay otras cosas, porque cuando yo aprieto la pera siento que es dura y blanda al mismo tiempo, sino que hay otras cosas, porque yo siento las sensaciones que tenemos, que son sensaciones, insisto, sensibles propiamente, como las cuestiones del deseo, como uno siente el cuerpo, no se explican por este uso empírico de las facultades, ¿no? Cuando uno se enamora, cuando uno desea a alguien, no es que dice, ah, sí, deseo porque reconozco estas cualidades que son las que a mí me gustan en una persona. No, primero hay algo loco, primero hay algo este, de una vibración en el cuerpo, ¿no? De una vibración que se siente y que es sensible, aunque no pueda ser reconocible, ¿no? Yo no sé bien qué es, pero a mí esta persona me vuelve loco, ¿no? Bueno, ahí que la filosofía no tiene nada que decir sobre eso, es muy loco, ¿no? Eh, porque, bueno, la filosofía se había alejado en ese sentido como de la vida, ¿no? ¿Y cómo puede ser que no podamos decir nada de eso? Si ahí es donde se juegan las cosas importantes, ¿no? Entonces, Deleuze va a decir que, bueno, dice muchas cosas, estoy haciendo unos recortes gigantescos, ¿no? Del libro, pero eh, entre otras cosas, unas cosas que me parecen piola del planteo de Deleuze es que, bueno, el pensamiento no solo puede estar guiado por la verdad, a veces, más que la verdad, el pensamiento se dirige por lo importante. Hay que pensar lo importante y no lo verdadero. ¿Por qué la verdad es la única categoría que rige el pensamiento, no? Podríamos pensar, bueno, sí, la verdad es importante para algunas cosas, seguro. Ni hablar, ¿no? Pensemos, no sé, en los juicios sobre la verdad, ¿no? Que tenemos nosotros. Sería indiscutible eso. Ahora, eso es pensamiento. Bueno, eso puede ser otra cosa, eso puede ser la justicia, eso puede ser... Pero el pensamiento no necesariamente está guiado por la verdad. Tal vez hay que pensar lo importante. Por ejemplo, esto. ¿Qué quiere decir desear? ¿No? Y cuando yo deseo, no reconozco, ¿no? No tengo las cualidades identificables. Seríamos robots, sería todo un embole, ¿no? Es como si, bueno, a mí, este, yo me enamoro o a mí me gustan las personas, en mi caso las mujeres, que tienen estas cualidades. Sería un embole la vida. Bueno, hay otras cosas. Bien, ¿eso otro qué es? Son experiencias que desbordan cualquier forma de identidad. Que desbordan cualquier forma de identidad. Y por eso Deleuze va a decir que ahí estaríamos ante un uso trascendente de la facultad, ¿no? El término puede confundir, porque trascendente en Deleuze además es un término eh, que se opone a la inmanencia, que es el gran concepto de Deleuze, ¿no? Entonces, pero acá en diferencia y repetición trascendente alude a lo siguiente. Leo Deleuze. Mira. Eh, a ver si lo encuentro. Sí. Sí. Dice, trascendente no significa de ningún modo que la facultad se dirija a objetos que están fuera del mundo, sino por el contrario, que capta en el mundo, eh, lo que la concierne exclusivamente y la hace nacer al mundo. Esto, esto es bien, esto es la filosofía de este libro.
es como una filosofía de la creación, ¿no? De entender la génesis. La génesis que es al mismo tiempo de lo sentido y lo sintiente, que sería más fácil, la materia y su pensamiento, en ese surgimiento, como yo le decía la vez pasada, como condicionado, en ese surgir condicionado o en codependencia del que hablan los budistas, ¿no? Vuelvo a decir, trascendente no significa de ningún modo que la facultad se dirija a objetos que están fuera del mundo, como si ya estuviera un objeto por un lado, el pensamiento por el otro, y este pensamiento se dirige a ese objeto que está fuera del mundo, o en la idea, por ejemplo, ¿no? Sino por el contrario, que capta en el mundo lo que la concierne exclusivamente, ahora lo voy a explicar esto, y la hace nacer al mundo. Es decir, ¿cómo? Lo que la concierne y la hace nacer. ¿Qué está primero? No hay nada primero. Surgen al mismo tiempo. Lo sentido y lo sintiente, ¿no? Al mismo tiempo surgen en el ser y su forma como de conciencia, ¿no? O de pensamiento. Si el ejercicio trascendente no debe calcarse del ejercicio empírico, esto es lo que critica Deleuze a Kant cuando Kant habla de las facultades, es precisamente porque aprehende lo que no puede ser captado desde el punto de vista de un sentido común. El sentido común me dice que el amarillo es el amarillo, que el libro es un libro. Bueno, sí, bueno. El uso trascendente capta aquello que se le escapa al sentido común, que no tiene nada de común, ¿no? Que no tiene nada de que sí, todo el mundo sabe que es eso, ¿no? El cual mide el uso empírico de todas las facultades de acuerdo con lo que corresponde a cada una bajo la forma de su colaboración, ¿no? Es decir, de esa concordia de la que yo te hablaba antes, ¿no? Entonces, para Deleuze, por el contrario, el pensamiento va a surgir a la fuerza, ¿no? Va a surgir a partir de una especie de sacudida que hace nacer al pensamiento, ¿no? Hace nacer al acto de pensar, ¿no? En el pensamiento, porque el pensamiento es un acto, es algo que se hace, ¿no? El pensamiento surge siempre a partir de algo que da que pensar, ¿no? Un acontecimiento, un devenir, a mí me gusta decir como un pliegue de la materia, ¿no? Para mí el mejor ejemplo de esto, Deleuze no lo pone, pero yo hago como una interpretación deleuziana de Tales, ¿no? Para mí es Tales, ¿no? Y si querés, todos esos filósofos jónicos. ¿Cómo surge la filosofía, no? Es casi algo parecido a lo que decía Jaspers del asombro, parecido. Parecido porque cuando extraemos todos los supuestos de esto que voy a decir, no nos llevan a los mismos lugares, pero Tales está mirando la naturaleza y observa qué cosa, ¿no? Eso observa que no hay dos seres que sean idénticos entre sí, ¿no? Y que no hay un ser que permanezca idéntico, muy al contrario de lo que va a decir después la tradición con Parménides, lo que provoca el acto de pensar, lo que dice, ¿cómo se explica esto? Hay que explicar acá, está lo loco, ¿no? Esa sensación de la que no sale nada sensato, ¿cómo se explica? Son todos diferentes. Y los seres que yo creo que son los mismos, no, ni siquiera son los mismos porque cambian. Hay algo que explicar, me obliga, me lleva a pensar, ¿no? Y eso es la diferencia en Tales. Un ser distinto a otro ser, la multiplicidad, un ser distinto de sí mismo, la mutabilidad, ¿no? El devenir incesante. Claro, después van a venir los filósofos que digan que eso no es lo que verdaderamente es, pero lo que provocó el pensamiento, lo que lo empujó, lo que lo hizo nacer, es que ese es el devenir, es la diferencia, ¿no? Bien, dice Deleuze, todo parte de la sensibilidad, de lo intensivo al pensamiento. ¿Sí? Lo intensivo es la variación energética de la materia, más o menos negro, oscuro, gris, no sé, claro, más o menos duro, blando, más o menos, qué sé yo, sabroso, más o menos. La materia es eso, es energía más o menos, ¿no? De variación de potencia. De lo intensivo al pensamiento. Siempre es por una intensidad que adviene el pensamiento, ¿no? El privilegio de la sensibilidad como origen aparece en esto, que lo que fuerza a sentir y lo que solo puede ser sentido son
una sola y misma cosa en el encuentro, mientras que las dos instancias son distintas en otros casos. Cuando surgen, mira, repito, lo que fuerza a sentir y lo que solo puede ser sentido son una sola y misma cosa en el encuentro, ¿no? Todo comienza con un encuentro. Mira, dice. Eh, Todas las verdades de esta naturaleza son hipotéticas, las de la metafísica, ¿no? Ya que son incapaces de hacer nacer el acto de pensar en el pensamiento, ya que suponen todo lo que está en cuestión, ¿no? En verdad, los conceptos no designan nunca más que posibilidades, les falta un sello, el de la necesidad absoluta, es decir, el de una violencia original ejercida sobre el pensamiento, el de una extrañeza, el de una enemistad, que sería la única cosa capaz de arrancarlo a su estupor natural o a su eterna posibilidad. A mí esto me encanta, ¿no? Es decir, hay pensamiento cuando pasamos por una sensación, por una experiencia que nos arranca de nuestro estupor, ¿no? Está buena esa imagen porque es el estupor, que es esa cosa de estar como anestesiado, ¿no? Esa cosa anestesiada de no sentir. Es muy nichano esto, ¿no? De no sentir, ¿no? De que no nos pasa nada, ¿no? De una especie de apatía, ¿no? Porque es el pathos lo que está en juego acá, ¿no? Entonces aparece el pensamiento ahí, ¿no? De una enemistad. Acá está jugando con esta idea de la filosofía como la amistad y el diálogo y la comunicación y el consenso entre iguales, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? De ahí no brota el pensamiento, ¿no? Sí, claro. Dice, claro, porque ahí es como es redundante, ¿no? Esto tiene que ver con una cosa que dice en Proust y los signos, que a mí me gusta también cuando a partir de Proust compara la amistad con el amor, ¿no? Y aunque no lo está pensando en estos términos, él dice de la amistad que, dice Deleuze hablando de Proust, ¿no? O haciéndolo hablar a Proust. Deleuze dice que hacer historia de filosofía es ser como ventrílogo, ¿no? Es meterse en el otro y de hacerle decir con su boca las cosas que uno quiere decirle. Bueno, Deleuze le hace decir a Proust que en la amistad lo que hay es redundancia, ¿no? Yo salgo a tomar cerveza con mis amigos porque nos gusta tomar cerveza. Y con esto jugamos al fútbol, que no sería mi caso, porque esto es lo que compartimos. Con el amigo uno se vincula con la redundancia, ¿no? Y en el amor, por el contrario, uno se vincula con lo inesperado, ¿no? Con esa especie de exploración. Dice que el amor es como una terra incógnita, ¿no? Que es descubrir o explorarlo, ¿no? Es encontrarte con la diferencia, ¿no? Cuando no hay más eso, cuando no hay más experiencias que nos sobresaltan, que nos sorprenden, bueno, no habría más amor. Esa relación se convirtió en una amistad, ¿no? Y entonces, si tuviéramos que hacer una lectura de esto que está diciendo Deleuze, podríamos decir, bueno, la filosofía no nace con la amistad, nace o con el amor o con la enemistad, ¿no? Como el enemigo que me obliga, ¿no? Que me enfrenta. Pero voy a seguir leyendo, mira. Una extrañeza, el de una enemistad que sería la única cosa capaz de arrancarlo de su estupor natural o su eterna posibilidad. No hay pensamiento más que involuntario, suscitada violencia en el pensamiento, tanto más necesario absolutamente que nace por fractura de lo fortuito en el mundo, ¿no? Ya está, claro, por fractura de lo fortuito. Más cosas es imposible meter, ¿no? Es decir, el pensamiento va a tener que ver con aquello que, bueno, rompe, que nos saca de nuestro lugar, ¿no? Que nos desorienta. Y esa es la extrañeza, ¿no? Nunca hay pensamiento en el reconocimiento, ¿no? Nunca habrá pensamiento en las experiencias que confirman nuestras certezas, ¿no? Nunca habrá pensamiento en las experiencias que nos ubican, ¿no? Pensar es salirse de uno mismo, ¿no? Y con esto va a tener que ver ese uso trascendente. Cada facultad parece activada por aquello que la desborda. Ahí está lo trascendente, ¿no? La sensación siente algo que en el punto en que sintió se le escapó, ¿no?
que se me escapa, pero que al mismo tiempo es lo que prendió a la sensación, ¿no? Porque eso es lo que se escapa, porque en definitiva el ser es esa variación incesante, ¿no? Es esto que les dije la vez pasada respecto de diferencia, no, de qué es la filosofía, ¿no? El ser como caos, que es una materia que se mueve a una velocidad infinita y que se evapora, ¿no? En definitiva eso es. Entonces siempre se escapa, pero eso que se escapa va a adquirir alguna consistencia, por ejemplo, porque yo siento algo, aunque eso que siento no podrá ser nunca entendido como la identidad, ¿no? Como el reconocimiento, porque siento algo que no es exactamente lo que siento, porque lo desborda, ¿no? Bien, por fractura de los fortuitos que hay en el mundo. Lo primero en el pensamiento es la fractura. La violencia, el enemigo. Ah, y que era involuntario, a eso me queda explicar. El pensamiento es involuntario. No soy yo el que piensa, ¿no? Nunca es el... Cuando digo que yo pienso, como había dicho Descartes, y como de alguna manera dijo toda la tradición, aunque Descartes le puso el concepto a eso, cuando digo que yo pienso, ahí no estoy más que en la imagen del pensamiento dogmática, ¿no? En donde, según Deleuze, no habría pensamiento propiamente, habría este reconocimiento, ¿no? Esta especie de reproducción de lo mismo, ¿no? El yo no piensa, ¿no? El pensamiento es lo que adviene, en todo caso, un yo, ¿no? Claro que estamos, nosotros, ya lo dije varias veces, están los cuerpos, están las identidades. Ahora, el pensamiento no brota de eso que tiene una identidad, por ejemplo, un sujeto. El pensamiento es lo que adviene, el pensamiento es lo que me pasa, lo que me ocurre, lo que me acontece, ¿no? Y por eso el pensamiento es pasivo, ¿no? O involuntario. Porque es esto, ¿no? Es Tales que está así, echado debajo de ese olivo, mirando el Mediterráneo, y de repente dice, oye, no es que dijo, a ver, vamos, porque la imagen que nosotros tenemos es el pensador que dice, bueno, vamos a ver qué es la naturaleza. No, el tipo estaba así y lo asaltó algo. Eso es el pensamiento involuntario, ¿no? Claro. Y ahí está la experiencia de pensar, en esas experiencias pasivas, va a decir Deleuze, ¿no? Lo primero del pensamiento es la fractura, la violencia, el enemigo, y nada supone la filosofía, todo parte de una misosofía, ¿no? Es decir, de una sabiduría como enemiga, ¿no? Podríamos decir. No se debe contar con el pensamiento para sentar la necesidad relativa de lo que piensa, sino por el contrario con la contingencia de un encuentro, con lo que fuerza a pensar. Eso puede ser la naturaleza, puede ser la pobreza, puede ser, no sé, el amor, algo que me fuerza a pensar, ¿no? Algo que me conmueve, ¿no? Me pone en movimiento ese pensamiento, ¿no? Me obliga a pensar. Después uno puede continuar o no eso, ¿no? Y dice, un encuentro con lo que fuerza a pensar, para levantar y erigir la necesidad absoluta de un acto de pensar, de una pasión de pensar. A mí me maravilla esto. Una pasión de pensar, es como lo contrario, ¿no? Como el pathos era el cuerpo, es la afección, el intelecto es otra cosa, no. El pensamiento se apasiona, ¿no? La pasión es el pensamiento, ¿no? Pasión de pensar. ¿Por qué pasión? Bueno, porque es pasivo, pathos, pasión viene de pathos, ¿no? De la afección, ¿no? Para Deleuze es así, ¿no? Nunca es el yo, es... ¿Por qué nunca es el yo? Porque, como vamos a ver cuando vemos lo del devenir, esto es una filosofía como posthumanista, ¿no? Y que entiende a la vida, al ser, dije algo, ¿no? Que Deleuze tiene algo de vitalista, ¿no? Que le viene de Bersón. El ser o la vida nunca es la del humano. El humano es una forma más de la vida, ¿no? Entonces la vida no es humana, como la vida no es exactamente tampoco animal ni vegetal, ¿no? Entonces, el fin último del pensamiento tiene que poder ser ponernos en contacto con la vida, y eso es una vida que nunca se limita a ser lo humano. Uno, al principio podríamos decir, bueno, acá es lo del devenir que voy a tratar de explicarles más adelante. Si soy varón, pensar como mujer o sentir como mujer. Y si soy mujer, sentir como otra cosa que lo que la mujer de esta época es. Y si soy humano, es sentir como animal o como vegetal. Y en última instancia como la materia, ¿no? Porque como les vengo diciendo,
eh, la sensación de algo duro o blando, los colores que decía, ¿no? El naranja, esas variaciones de color que uno puede percibir empíricamente como naranja, son variaciones. Y esas variaciones están, como dije, en el pecho del zorzal, están en la hoja del liquidámbar, o están, no sé, en el atardecer, o no sé, en algo naranja que tenga por acá que no encuentro. Entonces la materia es materia. No es el libro, el pájaro o el árbol. Ahí hay una materia que no se puede explicar por esos conceptos de especie, ¿no? Tan importantes para el pensamiento actual, ¿no? Todo parece ser que son especies distintas, cuando en realidad la materia no está distribuida por especies, la materia es materia. Entonces, la filosofía me tiene que poner en contacto, hacer poner en contacto con esa materia, ¿no? Y entonces, por supuesto, entonces nunca es el pensamiento de un yo, porque además, recuerdo, la materia es pensamiento, o sea, está junto con el pensamiento. Entonces, es tratar de poder pensar como cualquier forma material, que sería como sentir, como experimentar, ser conscientes de cuánto de mujer tenemos los varones, cuánto de animal tenemos los humanos, cuánto de vegetal, y también cuál es la conciencia y el pensamiento de los animales y de los vegetales, que también tienen conciencia. Deleuze lo dice, ¿no? Ahora que están tan de moda los estudios poshumanísticos y pensar esta cosa de lo animal y lo vegetal, ¿no? Sí, los vegetales piensan, lógico, más vale que piensan. Porque si yo tengo una planta que está en este plano actual como un cuerpo y un organismo, esa materia ha llegado a ser, ¿no? Y ha llegado a ser porque ha alcanzado consistencia que se va formando a partir de esas repeticiones temporales de lo que Deleuze llama los sujetos larvarios, que serían esas conciencias que se van dando en cada pliegue de la materia, ¿no? Entonces, digamos, detrás de esta idea de lo pasivo en el pensamiento, no es pensar como, o si querés, sí, no sé, no es por hacer una crítica al humano, ¿no? Sino por entender dónde está la vida y dónde está el pensamiento. Y el pensamiento está en la materia. Tenemos que pensar como todas las cosas y llegar a ser como todo el mundo, van a decir Deleuze y Guattari en Mil Mesetas, ¿no? Y como todo el mundo es esto, como las plantas, los vegetales y las células y las piedras y todo lo que es materia, ¿no? Una especie como de misticismo ateo, material y huérfano, ¿no? Bien, un poco más. A mí es un delirio, a mí me encanta esto. La pasión del pensar, ¿no? Las condiciones de una verdadera crítica. Es diferente. Sí, es diferente. Sí, y es... Es totalmente diferente a todo lo que leí, escuché, estudié hasta ahora. Mira, bueno, es diferente, pero es no. como el lado B de todo lo otro. Bueno, el lado B sería una buena forma de explicarlo, sí, eso está muy bien, sería el lado B. El lado A es lo actual y el lado B es lo virtual, ¿no? Que es en donde está poniendo el ojo de leche, pero mira, los seres tienen un mundo que los desborda, que desborda la forma actual, que desborda al organismo, que desborda al cuerpo, que desborda la sustancia, que desborda la representación. Hay experiencias que desbordan las identidades, ¿no? De eso va a tratar el concepto de devenir, ¿no? Y es esto, ¿no? Así es el lado B, exactamente eso, ¿no? El lado B es que en este cuerpo que tiene una identidad y que ya es actual y que parece que siempre es lo mismo, y yo tengo una identidad que también hay, estos cuerpos los recorren intensidades, variaciones que son las del pájaro y las de la planta, ¿no? Por eso después toda la crítica que Deleuze y Guattari van a hacer en la Antiedipo a cómo el psicoanálisis interpretó, por ejemplo, en el caso Schreber, que es un tipo que tenía un delirio espectacular, que sentía los rayos del sol y sentía los pechos de mujer en su cuerpo. Y claro, para el psicoanálisis eso terminan siendo representaciones ficticias, ¿no? Como imaginaciones, como que no tenían valor. Y lo que dicen Deleuze y Guattari es que en esos casos
hay sensaciones que son reales, no es una ficción en realidad, ¿no? Se está sintiendo como mujer, Schroeder. Tiene sensaciones femeninas. ¿Por qué? Bueno, claro. porque el cuerpo es mucho más que sus órganos y sus funciones. Entonces, perfectamente lo pueden recorrer sensaciones femeninas. Si la materia es la misma siempre, y si las mujeres están hechas de materia y los hombres estamos hechos de materia, quiere decir que en realidad esa división es que el pensamiento y la cultura hace de vuelta. Es como la división entre este negro y este negro. Fantástico, sí, acá hay dos cuerpos distintos, pero en Sí, realidad el negro es sí. negro, ¿no? Entonces, los cuerpos no hay dos cuerpos, no hay dos ¿Cómo sexos. se escribe, profe? ¿Qué cosa, cómo se El escribe? nombre ¿El nombre de quién? del caso este que... Schreber, a ver, te lo escribo. Schreber. El caso Schreber, sí. ¿Cómo se escribe? Lo voy Ah, a buscar. ahí va. Sí, sí. Después te digo en dónde está en Freud eso. Eh, el caso Schreber. No me acuerdo. Bueno, me parece el caso Buenísimo. Schreber, un caso de psicosis, no me acuerdo cómo era el título de Freud. Está bueno porque el propio Freud relata, porque el análisis que hace Freud está basado en unas Claro. memorias de el presidente Schroeder. Y, y entonces está bueno porque el propio Freud muestra, ¿no? Lo que cuenta él mismo, el tipo este. Y después, claro, la interpretación que va a hacer Freud es reducir eso que era vivido y experimentado a ser algo ilusorio, ¿no? Eh, bien, un poco más, nada Claro. más, un poco más de lo que estamos viendo. Eh, repito, las condiciones de una verdadera crítica y de una verdadera creación son las mismas. Destrucción de la imagen de un pensamiento que se presupone a sí mismo, génesis del acto de pensar en el pensamiento mismo. Génesis del acto de pensar. Destrucción de la imagen del pensamiento para hacer una verdadera crítica y una verdadera creación. Porque en definitiva, para él pensar es crear. Mira, voy a ver si encuentro rápido. Dice, mira, más adelante en el mismo capítulo dice, eh, como no hay sujeto que lo ancle al pensamiento, dice, bueno, viene hablando de Artaud, que es otra influencia importante para Deleuze, dice, desde este momento, lo que el pensamiento está forzado a pensar es también su hundimiento central, su fisura, su propio no poder. Esto está buenísimo porque ¿qué es su propio no poder? Cada facultad, como te dije, está disparada por aquello que la desborda, que la trasciende, ¿no? Entonces es lo impensable. El pensamiento piensa lo impensable, la sensación lo insensible, la memoria el olvido o lo inmemorial, ¿no? Eh, entonces es como si la potencia de pensar estuviera disparada por su propia impotencia, ¿no? Es lo que no puedo pensar lo que me obliga a pensar, ¿no? Entonces, está forzado también a pensar su propio hundimiento, su fisura, su propio no poder natural que se confunde con la mayor potencia, ¿no? Claro, porque aparece la sensación a partir de lo insensible, ¿no? Lo que no puedo pensar es lo que me hace pensar, lo que no puedo sentir es lo que me hace sentir, ¿no? Bien, y dice, en todo esto, Artaud persigue la terrible revelación de un pensamiento sin imagen y la conquista de un nuevo derecho que no se deja representar. Bueno, yo porque salté un par de páginas y ahora venía hablando de Artaud, ¿no? Sabe Artaud que hay un acéfalo en el pensamiento. Acéfalo, ¿qué es el acéfalo? No hay una cabeza, no hay un sujeto, ¿no? En el pensamiento. Un amnésico en la memoria, un afásico en el lenguaje, un agnóstico en la sensibilidad, ¿no? Sabe que pensar no es innato, sino que debe ser engendrado en el pensamiento. No es una facultad natural que tenemos. Hay que hacer nacer al acto de pensar. No es que todo el mundo sabe lo que quiere decir pensar y todo el mundo piensa, como ha dicho Descartes. No, porque pensar no es hacer cualquier cosa. En realidad lo que solemos hacer no es pensar, ¿no? Es reproducir como loros, hablar como loros, es reproducir imágenes
que la propia tradición o los propios, no sé, dispositivos de poder nos meten en las cabezas, ¿no? Sabe que el problema no es dirigir ni aplicar metódicamente un pensamiento preexistente por naturaleza y por derecho, sino hacer nacer lo que no existe todavía. Es una maravilla, ¿no? Pensar es hacer nacer lo que no existe, pensar de otro modo. ¿Qué quiere decir pensar de otro modo? Y meter en el pensamiento lo impensado, ¿no? Lo que no ha sido pensado. Pero no porque nos habíamos olvidado o estaba ahí oculto. No, no, es traer algo nuevo. Pensar de otro modo es pensar de manera original, ¿no? De manera diferente. En definitiva, es, en última instancia, pensar la diferencia, ¿no? Y entonces es pensar el ser o la vida, o experimentarla, ¿no? Pensar es crear. Pensar es crear. Y no hay otra cosa, no hay otra creación, y no hay otra creación, sino que crear es, ante todo, engendrar pensamiento en el pensamiento. Por eso Artaud opone el pensamiento en el pensamiento, perdón, por eso Artaud opone en el pensamiento la genitalidad al innatismo, ¿no? Pero también a la reminiscencia, y establece así el principio de un empirismo trascendental, que así llama Deleuze a su propia filosofía en este libro, empirismo trascendental. Empirismo porque el pensamiento nace con la sensación, y es trascendental porque es sentir o pensar aquello que hace surgir al acto de pensar, ¿no? Es decir, pensar en las condiciones de posibilidad de la propia realidad, ¿no? Y no de la imagen o de la representación, como había dicho Kant, ¿no? Esto es llevar ese yo trascendental de Kant, es decir, el yo como el campo trascendental que define las condiciones de posibilidad del conocimiento, es pensar a la realidad como un campo trascendental que define las condiciones de posibilidad de ser, ¿no? Y de pensar, y adentro en todo caso aparecerán los sujetos, pero es un campo trascendental que lo trasciende, eso lo toma de Sartre, ¿no? Bueno, bien.